Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Saludo a los radiovidentes del norte que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, a aquellos que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana, y a los radiovidentes sureños de Temuco hasta el sur. Voy caminando por este pequeño jardín al fin del mundo, escuchando esta agüita maravillosa, este regato, como diría Gabriela Mistral, un pequeño riachuelo que entra en el jardín. Voy pisando las hojas que ustedes saben, casi prácticamente no las barro en este jardín. Y hoy día vamos a conversar de una dimensión del ser humano a veces olvidada en el rudo y ríspido trajín de todos los días. Y me refiero a la ternura. La palabra ternura es una palabra que algunos rehuyen porque la encuentran tal vez un poquito relamida, otros simplemente no han escuchado nunca hablar del poder de la ternura. Tal vez se acuerdan de un libro de Gabriela Mistral de poesía que se llamó Ternura, significativo, así como otro se llamó Desolación. ¿Cuál es el lugar de la ternura en nuestra cultura, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de coexistir juntos? Bueno, es muy interesante porque el año 1926 Gabriela Mistral publicó un texto que se llama Menos cóndor y más huemul. En ese texto dice Gabriela Mistral: los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Es decir, ahí en el escudo nacional estarían representados como nuestro yin y yang, fuerza y gracia, cóndor y huemul. Y afirma más adelante en el texto, que es bellísimo el texto, vale la pena leerlo completo: el huemul, dice Gabriela Mistral, quiere decir la sensibilidad de una raza, sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles pero eficaces del espíritu. Eso dice el huemul y también dice otras cosas muy interesantes del cóndor. Resulta, y esto es lo que me pareció muy interesante relevar aquí en el programa, que hubo alguien que tomó este texto de Gabriela Mistral y decidió celebrarlo, decidió relevarlo y crear un podcast que se llama La Orden del Huemul. Él es educador, es director de desarrollo y proyectos de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián. Ha participado en la educación liderando, cuando era más joven, 24 bibliotecas en Puente Alto. Ha acompañado a través de distintas fundaciones a colegios de alta vulnerabilidad, por ejemplo, en Bajos de Mena. Actualmente trabaja, como dije, en la Universidad de San Sebastián y siempre se ha interesado y realizado varias charlas sobre el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, y era obvio que yo tenía que invitarlo a este pequeño jardín al fin del mundo. Víctor Berríos en Desde el Jardín, creador del podcast La Orden de Huemul, que se acaba de estrenar con una entrevista a Paz López, la famosa autora de Pánico y Ternura. Pueden buscar después ese podcast y les recomiendo que lo escuchen. Víctor, bienvenido al jardín. Muchas gracias, Cristian. Qué alegría estar aquí y conversar sobre este tema que está emergiendo, que está naciendo y que requiere espacio, que es la ternura, que podría ser aquello que salve lo humano en este momento. Dime una cosa, a ver,
¿Qué te pasó a ti cuando te encontraste con este texto? ¿Por qué te interesó? ¿Desde cuándo que lo vienes como rumiando, trabajando el texto Menos Huemul y más Cóndor? Sí, hoy Perdón, menos Cóndor y más Huemul, al revés. Sí. Bueno, se cumplen este año 100 años de la publicación de este recado, de este género precioso que creó Gabriela para hablarnos desde los países donde ella andaba. Y en estos talleres sobre el pensamiento pedagógico siempre he leído este texto y porque creo que es el lugar donde ella nos hace uno de sus pedidos más claros. Y déjame a mí también compartir un pequeño fragmento. Dice: mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy porque ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos, las acciones fraternas, que llenan páginas olvidadas. Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el Orden del Cóndor. El Huemul tiene paralelamente los suyos, y es el momento bueno para destacar estos. Ese llamado, decir, destacar a la gente tierna, hablar de los actos hospitalarios, hablar de la dulzura, de esta ternura, es necesario. Mira, yo cuando hago los talleres sobre Gabriela Mistral... ¿Son talleres para profesores? Sí, para profesores que vamos haciendo. Yo siempre muestro una fotografía, para que la puedan buscar ahí también. Saludo a todos los que nos están escuchando. Esa fotografía de 1945, cuando Gabriela Mistral recibe el premio Nobel, junto a ella está parada Alexander Fleming, ¿no?, el descubridor de la penicilina. Y a mí me gusta decirle que en ese momento en que se entregó el premio Nobel, se le entregó a dos personas que descubrieron el antídoto para dos grandes enfermedades. Por un lado, las infecciones del cuerpo, y por el otro, Gabriela, las infecciones del alma y de las relaciones humanas. Pero no las hemos escuchado mucho, la hemos convertido en un adorno en el espacio vacío, y por eso yo decidí, también motivado por la lectura de Pánico y Ternura, que me llegó también muy fuerte, en recoger este llamado que nos dicen de destacar a la gente que pertenece a la Orden del Huemul y hacer este podcast donde voy a entrevistar a todas las personas que yo he conocido y que me han marcado por su ternura para enfrentar la vida. Siempre he creído, escuchándote, pensaba lo siguiente: siempre he creído que en Chile hay un fondo de delicadeza. ¿Y que hay un fondo de ternura? Que uno lo puede encontrar sobre todo en los sectores populares, en la gente más sencilla. Pienso en la gente del sur, pienso en la gente, también hay gente del norte, o sea, y que esa delicadeza, siempre he creído, es una de las gracias que tiene este país, y que incluso a muchos extranjeros les ha llamado la atención alguna vez que han venido para acá. Y sin embargo, tú tienes razón, que esa delicadeza, que esa ternura, no ha sido, hasta que Gabriela Mistral la levanta, no ha sido, digamos, simbolizada, no ha sido colocada en el primer lugar en el panteón de nuestros valores patrios, por decirlo así, la ternura y la delicadeza. Me parece que es muy interesante que tú estés en esta cruzada, Víctor. Sí, y no es solo la ternura, también la dulzura es una potencia creadora que estamos perdiendo. Y están estas dos pasiones en el alma humana, dice Gabriela Mistral. Está la pasión de la guerra, del combate, del grito, de la agresividad, y también está la pasión de la dulzura, la gracia, la inteligencia de los sentidos. Y ella dice que tenemos que invertir, ¿no?, y ser más Huemul y dejar ahí el cóndor en una situación de emergencia, no olvidarlo, pero para poder desarrollarnos como país, ¿no?, por otro recado, ¿no?, por la humanidad futura, tenemos que subirle el volumen a nuestra dulzura, tener héroes de la hospitalidad, tener héroes de la amistad. Y esos están ahí, todos los conocemos, pero no les damos primera plana. Bueno, ella misma dice, ¿no?, en este mismo texto, algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos la Orden del Cóndor. El Huemul tiene paralelamente los suyos, y el momento es bueno para destacar estos. Y habla de que los profesores de zoología, al final de su clase sobre el huemul, dicen una especie desaparecida del ciervo, o sea, una especie extinta, y sin embargo que como símbolo está ahí todavía, ¿no es cierto? Sí, y dice ahí que no importa si se extingue el huemul como animal, pero que la gente que pertenece a la Orden del Huemul es la que tiene que seguir existiendo, ¿no? Ahí como continúa esa cita, y que nos dediquemos a cultivar, ¿no?, a nuestros héroes y nuestras heroínas de este mundo de la ternura, al que ella nos invita siempre. En otro texto precioso que se llama Ama, que abre el libro Pasión de Enseñar, Pensamiento Pedagógico de Gabriela Mistral, ahí dice: nosotros somos aprendices de amor. Eso hemos venido a la tierra, y a tener una actitud enamorada. Pero claro, nos cuesta conversar de eso, nos pone a la defensiva,
Pero es súper importante. Paz López tiene una cita, me dice, que me encantó, porque dice: el ser humano es el único animalito que se pregunta si los demás lo quieren, ¿no? Si, nosotros nos preguntamos si los demás nos quieren. El único animal que se pregunta si los demás lo quieren. Si somos queridos. El único animal se pregunta si soy querido. Tú citaste, bueno, ahí nombraste tu primera entrevistada de este podcast, que ya se puede encontrar, imagino que en YouTube, que es Paz López, autora de Pánico y Ternura. ¿Por qué la escogiste a ella? Háblanos un poco de ella para quien no la conozca. ¿Y qué pasó en esa conversación, en este primer podcast de Más Huemul, Menos Cóndor y Más Huemul? Sí. Bueno, Paz escribió este libro, este ensayo, uno de los más destacados del 2025, Pánico y Ternura, y al leer el libro yo dije: aquí está Gabriela Mistral. Ella la menciona solo en un pequeño epígrafe, donde dice en un capítulo que se llama Canciones de Amor: una canción es una herida de amor que nos abrieron las cosas. Eso es muy lindo. Sí. Una canción es una herida de amor que nos abrieron las cosas. Ya, pero ¿quién es ella? ¿Quién es Paz López? ¿Qué cuenta en su libro? Es filósofa de la Universidad de Chile, doctora en estética, y en su libro sale en una persecución autobiográfica, cultural, en torno a la definición de ternura, porque la ternura ella la sostiene frente a las dificultades de la vida. Se llama el libro Pánico y Ternura. La conversación fue muy linda, porque dijo: tal vez debía haberle puesto desolación y ternura, ¿no? Porque el libro nos muestra eso, que frente a la desolación de la vida, que está en permanente estado de demolición, dice ella en su libro, la ternura nos permite sostenernos, nos permite reconstruirnos, nos permite convivir con los demás. Y ella en su libro, en una serie de mini ensayos que van hilados, va tratando de definir qué es la ternura y por qué es tan importante volver sobre ella, porque es lo que nos permite habitar, ¿no? Podría permitirnos habitar de manera saludable en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dolores y de desazón. De sonido y de furia, pues, tú decías, de grito, de griterío. Uno podría decir y buscar, tal vez, así como encontramos nuestro propio escudo, el símbolo de la ternura que sería el huemul, buscar en otros símbolos, en otros escudos, en otras mitologías, símbolos que remiten a la ternura. Yo creo que ahí que nos vienen como mensajes de otras culturas, ¿no es cierto?, que rescatan el valor de la ternura. Sería interesante eso, ¿no? Porque muchas veces aparece como lo más evidente el valor de la guerra, el valor heroico, que también tiene su qué en ciertos momentos de la historia, pero poco relevamos los símbolos de ternura. Quizás, no sé, estaba pensando, no sé, el Hobbit, en la mitología de Tolkien, ese personaje chiquitito que es como campesino, que lleva una vida que está basada en rutinas cotidianas ligadas a la tierra. Por ejemplo, podría ser un representante de tu orden del huemul. Sí, la misma Gabriela hace la comparación con el laurel griego, ¿no? El laurel griego, que ¿ya? es un símbolo de haber ganado, pero es la finura de una planta. Y Paz López en su libro también hace esta distinción entre la polilla y la luciérnaga, ¿no? Ajá. Entre la luciérnaga, que tiene un poquitito de luz y la regala, y la polilla, que no tiene luz y anda torpemente persiguiendo y chocándose y molestando. Entonces, como ser más luciérnaga y ser menos polilla, compartir nuestra luz, aunque sea poquitita. Y por eso, cuando leí el libro y vi cómo ella se trataba a sí misma con tanta ternura, yo dije: también me puedo mirar con ternura y arrojarme a hacer un podcast a pesar de mis imperfecciones, ¿no? Y pareciera que la ternura fuera un valor más femenino, pero sin embargo, el que organizó esta orden de Google es un hombre, eres tú. Interesante eso, el miedo o no sé, claro, el miedo que le tenemos los hombres a tal vez expresar la ternura y ser tiernos. Hay una cuestión cultural ahí que es potente, que puede jugar en contra. Sí, y decirlo. Es decir, declararse tierno o decir a mí me interesa o quiero ser tierno porque la ternura es una elección, una decisión. También está en el libro de Paz y es un entrenamiento también. O sea, es más fácil ser cóndor que ser huemul. Nos tiran las potencias, las pasiones tristes, como dice Paz López en su libro, y nos cuestan las pasiones alegres. Hay que trabajar para ellas. Y desde esa las emociones tristes, claro. Eso, y hay un colombiano que habla de eso en un libro. Estuve conversando con él, pero ya no me acuerdo exactamente el nombre. Un libro muy interesante. Claro, el predominio de las emociones tristes en nuestro convivir, ¿no? Es más fácil irse por ese camino. O sea, nos tira con más fuerza. Entonces, hablar de la ternura es necesario, definirse tiernos, decir yo quiero ser tierno, yo voy a trabajar por ser tierno, yo quiero que mis hijos vayan a colegios donde los profesores sean tiernos, yo quiero estar con mis amigos y que ellos sean tiernos conmigo, porque la ternura es esa atmósfera, como dice Paz López,
en la que nos vamos desenvolviendo. Hay espacios con ternura y hay espacios sin ternura. Y eso, cuando uno está abriendo los ojos a este tema, lo puede percibir, ¿no? con rapidez. Y yo quisiera que todos tuviéramos la experiencia de participar y vivir y convivir en lugares donde la atmósfera sea de ternura, porque eso permite que nosotros nos arrojemos a la confianza y a la amistad. Bueno, sobre la educación ella dice, Gabriela Mistral, mucho se ha insistido lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones en el sentido del cóndor. Y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre Huemul, apenas ubicado geográficamente. Ternura y educación, tú has trabajado con profesores, has trabajado en educación. A ver, hazme una reflexión o una mirada de qué es lo que puede contribuir la ternura a la educación, cómo lo ves encarnado estos valores de Gabriela Mistral en la utopía de una educación tierna, o a lo mejor ejemplos de educación con ternura que ya existan. O sea, existen muchos profesores que ejercen su vocación con ternura. Existe un nombre que se llama apoyo socioemocional. Son buenos dando apoyo socioemocional, dando cariño, dando afecto. Hoy día incluso a veces se usan palabras muy técnicas, como apoyo socioemocional. ¿Por qué no hablar de cariño? ¿Por qué no hablar de ternura directamente? ¿O no? Era justo lo que iba a decir. A veces tienen que disfrazar esto porque, claro... Un vocabulario más técnico, como que son más serios, aparentemente. Uno tiene más fundamento, más evidencia. No decir, Gabriela Mistral dice, no somos aprendices sino de amor, comencemos pronto. Mira, una de las cosas que más me ha pasado dando talleres y clases en todo Chile, es que yo voy y les digo a los profesores y a la profesora, todos los 16 de octubre, que es el Día del Profesor, aparece el decálogo de la maestra publicado en todas las redes sociales, lo pegan en todas las salas de profesores de Chile y lo pegan y se lo envían a mucha gente y se hacen regalos con eso. Yo les digo, frente a ellos en los cursos, díganme el primero de los mandamientos pedagógicos de Gabriela Mistral, y todos se echan para atrás. Sí. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Y nadie se lo sabe de memoria. Ya para mí es parte de un ejercicio dentro de mis talleres, porque yo sé, digo, hemos pegado de eso montones de veces, lo hemos enviado por correo y no saben el primero de ellos. No quedó en nosotros, o sea, ama, ¿no es cierto? Ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. O sea, es un imperativo categórico de Gabriela Mistral. Ama. Ahí abre y cierra la puerta. Claro. Y de ahí viene esta necesidad de reconectar la educación con la ternura, con la dulzura. Y si se pone medio técnico como apoyo socioemocional, bueno, está bien, siempre y cuando le demos ese afecto que es necesario, porque el niño necesita cariño para aprender. Esa es una ley de la naturaleza y nosotros los seres humanos también. Uno podría conectar esto también con el emocionar de Humberto Maturana, ¿no es cierto? Por ahí hay una conexión, yo creo, que él hablaba siempre de lo maternal, del emocionar, que viene la madre que es la que ejerce naturalmente la ternura. Uno podría tal vez encontrar vínculos interesantes ahí. Y hay una cosa que encuentro que es relevante y que hay que decirla, es que, creo que tú lo dijiste al comienzo, una sociedad como cualquier sociedad madura necesita también delicadeza. Quizás la delicadeza y la ternura es una muestra de una sociedad madura, al contrario de lo que se puede creer. Sí, voy para allá, pero me gustó lo de Maturana porque en el libro de Paz López y en el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral está esto de que la ternura es una mirada, una forma de mirar que te ve a ti siempre con asombro y que permite que aparezca tu belleza, o sea, aparece el otro como legítimo otro, gracias a que mi mirada es tierna, ¿no? La ternura en primera instancia es una manera de mirarnos y que se educa, es una mirada que se tiene que enseñar a mirar al otro. Hay mucho de eso escrito también. Y respecto a los países desarrollados, bueno, hay mucha literatura que habla de la confianza, ¿no? Y que lo que define a un país desarrollado son altos estándares de confianza. Pero muy bien, como dice Paz en su ensayo, como dicen muchos libros, este que me encanta, que es La potencia de la dulzura, de Anne de Formantel, que es una francesa, que la dulzura no es un poder, es una potencia. Muchos pensadores y pensadores están diciendo que para que comience la confianza tiene que estar primero el fenómeno de la ternura, de la dulzura, de la hospitalidad, y luego nace la confianza. Entonces, relevar que para que un país sea desarrollado, es decir, tenga altos niveles de confianza, deba aprender a ser tierno, me parece algo muy interesante. Puede ser una tarea bonita para un país, elevar los índices de ternura, si los hubiera, o generar un índice de ternura, así como hubo un país que habló de los índices de felicidad, y hasta creó un ministerio de la felicidad, quizás un ministerio de la ternura no, porque puede ser pura burocracia. Hay una frase que dijo Paz López en tu podcast, en la primera capítulo del podcast, La Orden del Huemul: la ternura es el nuevo punk, ¿no? Interesante, dio como vuelta ahí, como decir, la fuerza aquí, lo potente, lo disruptivo, lo verdaderamente revolucionario, lo transgresor,
No es la fuerza, que está en todas partes, la brutalidad, es cosa de meterse en las redes, la cantidad de reels de brutalidad que se curan en el mundo al lado de los reels de ternura, habría que evaluarlos también, pero la ternura es el nuevo punk. Sí, hay brotes, hay apareceres de que la ternura está siendo necesaria y conversábamos sobre eso en función de dos películas que son muy distintas pero que dicen lo mismo, que es el director de Valor Sentimental y la última Superman, donde retan a Luisa Lane reta a Superman y le dice, es que tú eres muy bueno y no sé qué, quieres mucho a las personas y siempre te encariñas y la encuentras bella, y Superman le dice, yo no soy tan bueno, si al final también escucho música punk, ¿qué es escuchar música punk? Sí, sí, súper bueno. Y ahí Clark Kent le responde, bueno, tal vez es el nuevo punk. Y eso es una cita de una película. Y por otro lado, en Valor Sentimental, el director de la película también dijo, la ternura. Esa película yo la vi, parece muy buena esa película. Sí. ¿Es una película sueca o noruega, algo así? Me pillaste, no sé. Pero el director dijo, la ternura del nuevo punk. Y existe una revolución, existe una resistencia de la ternura que cada vez suena más fuerte, porque el pedido de Gabriela Mistral que hizo hace 100 años atrás, hoy día es urgente y necesario. Hay crisis de convivencia, hay crisis de lo que se va a entender cómo sostener lo humano. Muchas empresas de inteligencia artificial están contratando filósofos porque creen que la filosofía va a sostener lo humano. Bueno, ese es un tema que vamos a tratar aquí en el jardín muy pronto. Yo creo que la filosofía no va a sostener lo humano. Es la capacidad de ser tiernos, es la capacidad de seguir queriéndonos, porque eso es lo que hace emerger el fenómeno. Claro, muchos creen hoy que tierno es mi agente Claude. No, el Claude no es tierno, hay que decirlo al tiro. Nunca lo hace. Claude ha procesado algoritmos, te puede decir cosas, pero hay gente que ya está confundiendo que esa gente, como está tan sola, y es más arriesgado ir a buscar la ternura afuera, en otro ser humano, ¿no es cierto? Entonces dice, qué tierno. No, a ver, cuidado, no nos confundamos, la máquina no es tierna, hasta ahora, ¿no? No genera ternura, porque la ternura se genera desde la humanidad, desde la fragilidad humana, desde ahí se genera la ternura. Y además la máquina tiene un llamado a generar dependencia a ella y no entre los seres humanos. Y todo el ecosistema, ¿no? Toda esta parte de la máquina, de la inteligencia artificial, va aislando, va rompiendo las relaciones de dependencia humana. Yo estoy con Instagram y me relaciono a través de ellos. Por eso la ternura, para que exista, necesita de dos que están presentes como mínimo. La ternura existe cuando tú y yo estamos juntos, cuando estoy con un otro. Y eso es revolucionario hoy en día, porque es muy difícil estar con otro abandonado en plena confianza y amistad, como dice Pablo López. Entonces, eso es una revolución, una resistencia. Juntémonos a darnos cariño, juntémonos a ser tiernos y no solo nos demos like por Instagram y nos mandemos correo. Juntémonos a darnos un abrazo, a darnos un apretón de manos, a acariciarnos, a hacernos cariño. Eso es lo más revolucionario que puede haber hoy día, creo yo. Estoy caminando por el jardín con Víctor Berríos, director de Desarrollo y Proyecto de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián, educador, un apasionado y enamorado del pensamiento de Gabriela Mistral, lo ha llevado y lo ha difundido a los cuatro vientos, quien, después de leer este texto precioso, escrito en 1926 de Gabriela Mistral, léanlo los que nos están escuchando y se han interesado en esta conversación, menos cóndor y más huemul, está Víctor echando a andar este podcast que celebramos, que es el podcast La Orden del Huemul. Es interesante que el huemul es inteligencia vigilante, sentidos finos, gracia, hospitalidad y varias cosas más, pero hay varios elementos ahí que si uno los desglosa que son dignos cada uno de un tema. La inteligencia vigilante, bueno, porque el huemul es muy delicado y está atento, ¿no? También puede llegar el zarpazo del león o qué sé yo, ¿no? Una inteligencia vigilante, sentidos finos, la sensorialidad fina, la apertura, la sensorialidad, no sé, ¿cuál te gustaría comentar? O gracia, hospitalidad de todos ellos. Me gustaría comentar y también para invitar a que escuchen el podcast, que pasen la entrevista, me dijo esta humildad que viene del humus, de la tierra. El huemul está conectado con la tierra y está siempre vigilante de la tierra, está sintiendo, está detrás de las ramas, está mirando, y esta conexión casi espiritual con todo lo que lo rodea, con una mirada atenta, pero que observa por completo, me encanta, porque como te decía, la ternura en primera instancia es una manera de mirar, ¿no? Y Gabriela Mistral hace la distinción también de la mirada entre el cóndor y el huemul. Dice, mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas que el ojo sanguinoso que domina solo desde arriba.
¿no? Alguien que te mira de arriba, vertical, que no está contigo al mismo nivel. Y la mirada del huemul, esa mirada vigilante del espíritu, está ahí siempre presente y conectado para acercarse y ofrecerse un poquito y luego fugarse, ¿no? Porque la ternura es así, también es un momento que se da poco. Ahora, quienes nos están escuchando, no es que estemos diciendo que haya que eliminar el cóndor el cóndor del escudo. Ella misma, la misma Gabriela Mistral, dice que el cóndor, para ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente del valle. Es decir, hay algo hermoso también en el cóndor. Son dos elementos que forman parte de la identidad, pero ha prevalecido uno sobre el otro. Lo que hay que hacer es aquí un equilibrio, ¿no? Como el yin y el yang, decía yo al comienzo en China, ¿no es cierto? Así que, no sé, uno podría decir que la valentía, el coraje, que podrían ser elementos del cóndor, la capacidad de volar, son súper importantes, pero también es importante este huemul que con el solo cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto está espiando un ruido, ¿no? Incorporar los dos, hacer la cinta, así lo interpreto yo, ¿no? Claro, ella hace el llamado concreto a invertir. Ha sido protagonista este cóndor. Están las dos pasiones en el alma chilena y en el alma de la humanidad. Y son dos pasiones que siempre van a estar. Entonces dice, pero tal vez la predilección del cóndor sobre el huemul nos haya hecho daño. Privilegiar, ¿no? Poner por encima la guerra, el grito, el conflicto y también esta verticalidad, porque el cóndor también es bello. Sí, pobrecitas polillas, decía Paz López, también pobrecito cóndor, no es la idea maltratarlo, pero transitar hacia la predilección por el huemul podría hacernos muy bien, ¿no? Así como dice, tal vez la predilección del cóndor nos ha hecho mucho daño, dice Gabriela Mistral, yo quiero ahora darle vuelta a eso y tal vez transitar hacia la predilección del huemul, de la hospitalidad, del cariño, de la ternura, de la dulzura, de todo este campo semántico que está detrás, nos podría hacer bien. Que nos puede sanar de tantas enfermedades que tenemos en el alma chilena, entre ellos el resentimiento, la rabia acumulada, el rencor. En vez de encontrar una salida violenta, puede encontrar una salida a través de la alquimia de la ternura. Víctor, te deseo mucho éxito en este hermoso proyecto. Larga vida a la Orden del Huemul. Este podcast que ustedes pueden ver. ¿Cuál es la invitación? Sí, pueden encontrar La Orden del Huemul en YouTube y en Spotify, le buscan ahí por La Orden del Huemul y ven a escuchar, está bonito, está con cariño y además, como dice Ortega y Gasset, todos aquellos que estamos viviendo la vida con una actitud enamorada, estamos en una convivencia simbólica. Existe un país de aquellos a los que nos interesa la ternura y ahí podemos convivir juntos, podemos conversar, van a venir más invitados, más invitadas, pero el primer capítulo ha sido muy bien recibido, lo cual me tiene muy contento, así que invito a todos tus auditores también, Cristiana, a mis radiovidentes. Radiovidentes, radioescuchas. De radiovidentes, busquen el podcast de Víctor. Muchas gracias, Víctor. Fue un gusto haber caminado contigo esta tarde en el jardín. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa. Antes, recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Vamos por unos segundos o unos minutitos muy cortos a una pausa y volvemos a caminar con otro invitado tan interesante como este aquí en el jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día en este bloque, vamos a comentar sobre un artículo interesante. Vamos a ver cuánta verdad hay en esto o no. Se habla tantas cosas en las redes, pero un artículo interesante que apareció hace poquito en el New York Times, que tiene como título La venganza de los licenciados en filosofía. Ya me gustó el título. Y afirma que los laboratorios de inteligencia artificial estarían contratando, dice el artículo, a sabios inconformistas, son los filósofos, de esos que se frotan la barbilla y juntan los dedos en forma de pirámide. ¿Cuál desempleo? Parte diciendo el articulista del New York Times, y ahí vienen entrevistas y notas de distintos filósofos que efectivamente tienen la suerte, digo suerte en términos monetarios, obviamente, en relación a sus colegas que no están en estas empresas, de haber sido contratados por importantísimas empresas de inteligencia artificial, por ejemplo OpenAI y otras, para trabajar en distintas temáticas que tienen que ver con los desafíos
y las preguntas que están surgiendo de la inteligencia artificial. O sea, estas empresas los llevan, Google, DeepMind, Anthropic, llevan a especialistas en ética, llevarían, todo esto lo voy a decir en condicional, epistemólogos, lógicos, filósofos de la mente, a resolver preguntas como esto. ¿Qué significa comprender? ¿Puede una máquina tener creencias, conciencia y percepciones? ¿Existe inteligencia sin cuerpo? Esta pregunta es interesante. ¿Cómo distinguir entre la simulación de un yo y la verdadera experiencia interior? ¿Qué valores debieran orientar los comportamientos de estos sistemas? Serían algunas de las preguntas que estarían ocupando a estos filósofos que aparecen reseñados en el New York Times. Y dije, bueno, este es un tema que vamos a hablar. No quiero levantar falsas expectativas ni esperanzas que después sean vanas a los filósofos que nos escuchen. Desde luego, yo he tratado de decir siempre que me parece que la filosofía como formación es fundamental y que da un sustrato y un espesor a cualquiera, a alguien que estudie Derecho, que estudie Ingeniería, lo que sea. La filosofía es una buena compañera de vida, incluso como ejercicio espiritual, como decía el helenista Pierre Hadot. Bueno, entonces dijimos, ¿a quién vamos a invitar? Y dije, vamos a buscar aquí en la galería de los filósofos que resisten todavía, que todavía existen en esta república, en distintas universidades del país o fuera de ella. Y está en el jardín acompañándome hoy día, está sentado tomándose un cafecito conmigo, entre los arbolitos, Diego Honorato Errázuriz. Él es filósofo, académico y traductor. Traductor, por ejemplo, de Calímaco. Vamos a hablar de eso, porque Calímaco, que le fascinó en él, quién es Calímaco, es director del Departamento de Humanidades del SEC, es profesor jornada completa o media jornada. Jornada completa. Jornada completa en la Universidad de los Andes, hace cursos de estética, filosofía contemporánea o ha hecho. De alguna manera está vinculado a la tradición fenomenológica y hermenéutica. Por ahí dice en el artículo de New York Times que los fenomenólogos algo pueden servir en las preguntas que están surgiendo desde la inteligencia artificial. Diego, un gusto de tenerte aquí esta tarde para caminar peripatéticamente por el jardín. Bueno, muchas gracias, Cristian, y gracias a Radio Pauta por la invitación. Pucha, dijiste muchas cosas, la verdad. Sí, tiré tiraste a la parrilla, pero una cantidad de temas enormes. Hay varios, pero vamos a ir de a poco, vamos a ir de a poco abordándolos. Primero vamos a ir contando un poco lo que tú haces. A ver, ¿por qué un joven, qué edad tenías tú cuando decidiste estudiar filosofía? Yo estudié primero literatura. ¿Tú estudiaste literatura primero? Sí, primero literatura y luego filosofía. Ya. Así que una secuencia que partió a los 18, literatura, terminó a los 22 y seguí en serie con filosofía de inmediato. Ya, porque uno siempre piensa en un joven de 18 años de Chile que tiene que ir a decirle a su padre, papá, bueno, yo lo hice, Sí. Yo también. voy a estudiar literatura. Y Sí. después, qué bueno, y después le dice, papá, ¿sabes qué? Voy a tomar otra carrera. Y el papá se ilusiona, va a estudiar Derecho. Papá, voy a estudiar Filosofía. A ver, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué te recuerda? ¿Cuál es el impulso que te llevó a tomar ese camino? Bueno, siempre hay un profesor detrás que te marca, ¿no? Ahora, respecto de mis padres, permítame decir algo que sorprendentemente me han hecho una pregunta hace no mucho, respecto de si hubo resistencias de mis papás por esta... Y la verdad es que nunca lo hubo. Eso es maravilloso. La verdad es que sí, pensándolo puede ser un poco extraño, pero nunca lo Mi hubo. padre tampoco. Confiaron como que la decisión que estaba tomando Sí. era la adecuada. No sé por qué, pero bueno, así lo vieron ellos y me alegro mucho. Pero bueno, siempre hay profesores allí que te van marcando. Profesores en el colegio, profesores también en la universidad. Yo recuerdo que a pesar de que... yo estudié literatura en primer lugar. Cuando salí del colegio, lo primero que hice fue postulé un bachillerato en ciencia en la Universidad Católica, porque tenía en mi cabeza esto de la psiquiatría que me interesaba. ¿Ya? Pero yo era un poco lento y probablemente no había advertido bien que tenía que estudiar primero medicina, ¿no? Entonces, Claro. Pero por ahí hubo una clase de literatura que simplemente prolongaron algo que ya venía ocurriendo desde segundo, tercero y cuarto medio. Y son profesores que me marcaron en la universidad. Recuerdo Claudio Rodríguez, que hablaba de poesía y
y de pronto yo dije, me equivoqué Así que fácilmente me cambié por dentro y terminé el segundo semestre ya de ese año, ya estaba enrielado en literatura. Y eso no ha hecho más que seguir y prolongarse, que son las grandes pasiones dominantes que uno tiene. Claro, pues tú has cruzado, por lo que veo aquí en tu historia, literatura y filosofía. Has hecho conversar la literatura y la filosofía. Sí, de alguna forma. No estoy seguro todavía bien cómo, pero conversan. Hay que tener paciencia, yo creo. Sí. Bueno, creo que fue Heidegger, un filósofo a propósito, porque bueno, ese fue un filósofo que se acercó a la poesía, ¿no es cierto? Y creo que dijo en un encuentro entre amigos, esto no sé si lo podía decir en la academia, dijo, la filosofía todavía no ha pensado, la poesía sí. Eso fue para provocar un poco. Sí, sin duda, ¿no? Como lo decir que la ciencia no piensa, ¿no? Eso es todavía más provocador. No, por supuesto, efectivamente. Pero hay algo en la medida que son estas actividades del espíritu que requieren cierto reposo para realmente alcanzar algo de ellas, ¿no? Si hay un fragmento de sabiduría de verdad en la literatura, pero requiere eso que el espíritu de algún modo se incline sobre ciertas cosas, que esa pausa, ¿no? Y la filosofía verdadera también. Entonces yo creo que ahí hay algo también que se conecta y tiene que ver con mi caso, porque habría que decir de inmediato, y algo tiene que ver con las preguntas que tú hacías al comienzo, que la filosofía se dice de muchas maneras, ¿no? Pero en mi caso tiene que ver también con una filosofía que está atento o atenta al silencio. Y probablemente eso me conecta con algunos de los autores que comentaste, ¿no? Heidegger sin duda es un autor que siempre me ha fascinado. Yo estudié con Jorge Eduardo Rivera, quien estuvo en tu programa, y fue mi maestro, él me dirigió mi tesis. Inolvidable las conversaciones que tuve en la IESA Pensar. Sin duda. Le brillaban los ojos cuando hablaba de ser. Yo lo sé, y a mí me pasó, por ejemplo, a propósito de mis pasiones. Bueno, ¿no? con ese maestro, imagínate. Imagínate, porque yo ingresé a primer año y era un muchacho, y cuando yo vi a Jorge Eduardo Rivera, porque Jorge Eduardo Rivera, quienes lo conocen, todos del mundo filosófico saben quién es, ¿no? Pero que hablaba con los ojos cerrados y golpeaba la mesa. Sí. Y yo tenía 18 años y era muy impresionable por esas cosas. Claro. ¿No? Y además que tenía alguna sensibilidad y también aire hacia la literatura. Entonces yo entré por ahí. Esa cosa conectó conmigo. Y creo que a propósito de tu pregunta, ¿dónde se conecta la literatura? Bueno, yo creo que he seguido las rutas filosóficas que más me acercan precisamente a una posibilidad de comprender lo que es el fenómeno de la belleza, del arte, de la poesía en general, de la pintura. Los autores que trabajo tienen alguna conexión con eso, así que yo he ido creciendo en la medida de lo posible por ahí. A ver, entiendo que tu tradición, la tradición con la que te has conectado más es la fenomenológica y la hermenéutica, ¿no es cierto? En filosofía sí. Ya. Quizás es bueno explicar porque muchos van a escuchar fenomenología, suena una palabra muy pomposa y muy grande, ¿no es cierto? Y hermenéutica también, dura, difícil, como de filósofo en una secta. Que nos explique así, en sencillo, qué es lo que es la fenomenología en filosofía. Después nos va a explicar qué es la hermenéutica. Lo más simple que puedas. Yo sé que pueden haber muchas lecturas, pero la que tú sientas más afín a ti. En sencillo. Pero bueno, hay un lema que es muy corriente, que está en el padre de la fenomenología y que es relativamente conocido por aquellos que frecuentan la filosofía. Y es que... ¿Cuál es el padre de la fenomenología? Edmund Husserl. El profesor de Heidegger, ¿no? El profesor de Heidegger, sí. Claro. El profesor de Heidegger en Friburgo. Son personalidades muy importantes. Son esas personalidades que se encuentran y que es sorprendente ver cómo uno es el discípulo del otro, como ocurre en ciertos momentos de la historia, ¿no? Y la fenomenología la definía Husserl en un lema que él decía tiene que ver con volver a las cosas mismas. Qué bonito eso. Es un retorno. Podríamos decir también... ¿Uno podría decir que la filosofía de repente se ha alejado de las cosas mismas en algún momento? ¿Tendió a alejarse? Bueno, parece que sí. Se puede pensar así. Y estos autores, estos dos filósofos, ambos creían a su manera que la filosofía, y lo mismo también las ciencias, se habían alejado del mundo de la vida, es decir, de esa comprensión, de esa significación que está en el mundo, ¿no? que tenemos incorporada y que le da el sentido a todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, la ciencia es prosecución, sí, en un cierto sentido basal, y sin ese sentido se puede volver pues cualquier cosa, ¿no? Y la filosofía también corría el riesgo, ha corrido el riesgo, probablemente algunos exponentes del idealismo alemán, le parecía a Husserl, ¿no?
quizás Hegel, ¿no? Con quien no tenía tanta simpatía, que se habían remontado hacia elaboraciones conceptuales muy elevadas, castillos en el aire, si quieren, una expresión muy común, pero que había dejado precisamente ese piso o ese suelo, ¿no? Que es una expresión también muy adecuada. Ese suelo ese suelo nutricio que está en el pensamiento y al cual hay que retornar. Cuando dijiste volver a las cosas mismas, a la vida, podríamos decir en el sentido más amplio, ¿no? Sí, decir sin duda. Pienso en un verso de Hölderlin que dice, quien piensa lo más hondo ama lo más vivo. ¿Me hizo resonancia con esto que estás diciendo? Sí, se conecta mucho. Y se Sí. conecta mucho también, bueno, es evidente también por la resonancia que tiene con Heidegger, el mismo poeta que tú estás citando. Porque la filosofía, especialmente temprana de Heidegger, es una ontología de la vida, ¿no? El concepto central en los años antes de Ser y Tiempo es el de vida. Y en este sentido que estamos comentando más o menos, ¿no? Yo creo que entonces ahí hay una conexión, hay una fuente de sentido, de significación que está en la vida misma, en la vida vivida, ¿no? En la vida vivida, que es a la cual hay que recuperar, que tenemos que tener ahí presente, ¿no? Oye, mucha gente piensa que Heidegger con esto del Dasein es una cuestión que se alejó, que es un bolón abstracto. No, y yo creo que porque él es hijo de la fenomenología, no. El Dasein está encarnado en la existencia concreta, Está encarnada, real. sí, aunque él habla muy poco del cuerpo, pero está decididamente encarnada en las circunstancias particulares, concretas, históricas, en las cuales tú y yo estamos, vivimos y nos realizamos. Dijimos que iba a definirnos, mira qué patúo yo, la fenomenología y ahora la hermenéutica. Sí, la hermenéutica. Mira, uno puede recordar también que la palabra hermenéutica está vinculada al dios, a la divinidad Hermes, ¿no? Ah. Y entonces Hermes es esta divinidad que lleva la palabra, ¿no? que traduce, que lleva la palabra de los dioses a los mortales, de los inmortales a los mortales, desciende, ¿no? Y en ese sentido, ese llevar la palabra supone precisamente una cierta traducción, porque, bueno, ¿cómo nosotros mortales podríamos entender a los divinos dioses? Así que, de alguna forma, Hermes es un dios que lleva la palabra, que conduce, que comunica, y de la misma manera la hermenéutica tiene que ver con la traducción, ¿no? Sin duda con interpretar. La palabra hermeneia en griego significa y alude al acto de interpretar, que está vinculado con esta figura tan simbólica, ¿no? de esta divinidad. ¿Y quién sería el filósofo más interesante dentro de la tradición hermenéutica? Heidegger, sí. Heidegger. ¿Interpreta qué, Heidegger? Heidegger interpreta el ser, o el sentido del ser, para ser más correcto. Eso probablemente nos llevaría a Honduras que excedan el momento que tengamos aquí, Cristian. Lo dejamos bueno. reverberando. Sí, porque, lo dejamos reverberando, pero déjalo tú es ahí, interesante, ¿no? Lo que acaban de escuchar, volver a las cosas mismas. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando dijeron, wow, una filosofía que vuelve a las cosas mismas, qué interesante. Y a propósito de volver a las cosas mismas, en realidad volver a la realidad más actual, el desafío de la inteligencia artificial y esta noticia de que estas empresas de inteligencia artificial están contratando filósofos, para responder ciertas preguntas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las preguntas, pienso, para la fenomenología de la que tú estabas hablando es, ¿puede una inteligencia artificial comprender realmente el mundo si nunca lo ha habitado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Puede comprenderlo si no tiene cuerpo, ¿no? Si no tiene experiencia subjetiva? A ver, ¿qué te resuena a ti? ¿Tiene sentido esto o te parece que es como un disparo al aire nomás? ¿Esto que estén contratando filósofos te parece interesante, no interesante? ¿Le ves una proyección? ¿Crees que puede haber un aporte de la filosofía ahí dentro? Estamos hablando de las empresas de punta que están haciendo inteligencia artificial hoy en el mundo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que un fenómeno que tiene luces y sombras, creo que es curioso. El título del artículo del New York Times, La venganza de los filósofos, a mí me hizo recordar La venganza de los nerds. Pero bueno, que yo creo que la podría buena, ser, ¿no? claro. Pero por una parte, claro, el filósofo tiende a sospechar de todo, ¿no? Y creo que estamos formados, la filosofía nos forma para mirar con atención y con cierta distancia los fenómenos que tenemos delante, para no sucumbir a una primera lectura, sino detenernos, esperar, darle una vuelta, ¿no? Y lo mismo respecto de este fenómeno curioso y paradójico, en cierto sentido, que habría quizás comentar dónde estaría la paradoja, porque para un filósofo puede ser un poco llamativo el hecho de que
de que la filosofía, o al menos alguna tradición de ella, y creo que se conecta con, por ejemplo, con un Martin Heidegger, ¿no? Que como tú conoces tiene una reflexión sobre la técnica Sí, claro. muy elaborada, muy Sí. profunda, sobre ese pensar contemplativo y la diferencia con el pensar Pensar calculante del calculante. cual tú has El pensar hablado, meditativo, pensar calculante. con distinción que Que tú... está en esa maravillosa conferencia que se llama Serenidad. Exacto. Que el que quiera leerla, léala. Gelassenheit, que es muy bonita. Entonces uno podría, si uno entra por ahí, uno podría parecer llamativo de que más bien uno podría haber una cierta tensión entre la filosofía como un pensar contemplativo que se detiene y el último desarrollo algorítmico de la técnica que podría causar, dice, una polémica. O sea, ¿qué pasa aquí y en qué sentido? ¿En qué sentido ahora pareciera que precisamente este desarrollo fenomenal, que habría que ver qué tipo de estatuto tiene, ¿no? ¿Qué es esta inteligencia artificial? Claro. No solo porque el nombre probablemente es inadecuado, sino cuál es el estatuto último de que tiene, y que ahora contrata, o las empresas que las desarrollan contratan a Oye, filósofos. es interesante porque yo me imagino una figura así, en una fiesta, un cabro que, bueno, filósofo, quiere conquistar a una dama, a una muchacha, y una muchacha, oye, ¿y tú qué es lo que estudias? Filosofía. Y el gallo dice, ya estoy egresado. Le dice, ¿y dónde trabajáis? En Oppenheim. Chuta, cambia el estatuto del filósofo. ¿Eh? Claro. Estoy bromeando, pero produce algo ahí, algo pasa. ¿Ah? Seguro, yo creo que también hay algo ahí de que te contratan a llegar a esas empresas. Tiene Ahora, hay es imagen. interesante que obviamente que están surgiendo, si lo tiramos un poquito más, muchas preguntas están surgiendo sobre qué es esta inteligencia artificial. Si en primer lugar es inteligencia artificial, la pregunta algunas que te dije, ¿qué significa comprender? ¿Puede una máquina tener creencias, ideas, percepciones? ¿Podrá tener alguna vez emociones? ¿Puede haber inteligencia sin culpa? Son preguntas para la filosofía, me parece apasionante. Apasionante, y el problema está, y esto lo decía un poco antes, que como la filosofía se dice de muchas maneras, hay muchas escuelas distintas en filosofía, y según a quien tengas sentado acá cultivando una determinada forma de filosofía, una determinada escuela y tradición, también vas a obtener perspectivas distintas, ¿no? Una cuestión, si me permites llamar la atención sobre, y luego si quieres retomamos la pregunta que me haces, pero respecto del artículo del New York Times y de las figuras, a quien lo quiera leer, ¿no? La venganza de los filósofos, y de las figuras y de los filósofos que aparecen en imágenes y que se comentan allí. Aparece David Chalmers, y luego en las fotos son Robert Long, ¿Ya? que pertenecen a Helios, que es un instituto, que de paso la palabra Helios significa compasión o piedad en griego, que ¿Ya? también es. Y el punto es que, claro, estos personajes todos tienen un cierto sesgo, ¿no? O sea, no son filósofos en abstracto, No sino son que neutros. ellos cultivan una determinada manera y una comprensión de la filosofía. ¿Y cuál que es esa está, manera? Sí, que está porque asociada sí, a filosofía de la mente, a filosofía analítica, Ujú. que es una tradición muy rica, por supuesto, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, y a posiciones que se denominan, voy a usar un tecnicismo, pero a ver si lo podemos aclarar un poco. Algunos de ellos son cercanos a posiciones en filosofía de la mente que tratan de pensar la cuestión cerebro-mente, ¿no? La relación entre el cerebro, que es el órgano fisiológico, la red neuronal, y los estados mentales. Y cómo se debe entender esa relación. Por ejemplo, Varela, de quien conversábamos antes un poco, es alguien que trabajó mucho, Francisco Varela, en Sí, esa claro. tradición, ¿no? Entonces, estos filósofos, todos los que están allí, y de hecho los que aparecen, los más jóvenes, fueron discípulos de Chalmers, del primero, pertenecen y comprenden la filosofía de la mente desde una perspectiva cercana al funcionalismo, o de una tradición lo que se llama un funcionalismo no reductivista. Es un concepto técnico, pero que trata de incorporar también que en el hardware, o sea, que el sustrato en el cual está montado la mente es también biológico, pero son naturalistas, ¿no? O fisicalistas, si quieres. Ahora, Eso no es indiferente, o sea, no, lo que acabo de decir no es indiferente para todos los problemas que estás Está planteando. interesante porque significa que es más difícil que contraten un heideggeriano, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. Es mucho más difícil, porque de luego un heideggeriano va a tener una visión crítica de la técnica y del mundo técnico. O sea, no sé si les va a servir para lo que están buscando. Bueno, habría que ver eso. Pero iba por ahí. Efectivamente, me dejaba caer en el sentido de que no es lo mismo si tú contratas a alguien que
tenga afinidad por el pensamiento de Heidegger y que se mueva por ese tipo de coordenada, a alguien que lo haga en estas otras, que en general, no quiero generalizar, pero en general tienden a concepciones fisicalistas respecto de la mente, que no son indiferentes respecto de, o sea, como posición antropológica y como posición ontológica, metafísica, respecto del estatuto de estos problemas, no es indiferente. No, no son nunca indiferentes esta mirada de la IA. O sea, la IA, quien hace la IA tiene que tomar decisiones. Aparece como que fuera neutro, pero no son neutras las decisiones que tomen, ¿no es cierto? Y estaba pensando que también hay otro debate que está detrás, que no deja de ser potente, este debate entre este señor Thier, creo que se llama, de la famosa ilustración oscura. Son unos filósofos o pensadores que fueron al Vaticano a provocar, antes de que saliera la encíclica, al Papa, como llamando al Papa a definirse, digamos, y decir, estamos en esta cruzada por el occidente puro, qué sé yo, y por lo tanto el desarrollo de la inteligencia artificial es muy importante, en una línea, ¿no? Entonces, hay ahí un debate, una discusión y una escuela filosófica que es la que le da el sustento teórico a varios de los personajes, desde Elon Musk y otros, ¿no? También hay filosofía ahí. Por supuesto, porque lo que comentabas, y me aprovecho también del vínculo con la encíclica, que no la comentaste, sí. No dijiste el nombre, pero apareció ahí sí. Abajo. Y sobre una afirmación que yo creo que conecta con lo que estamos conversando ahora, donde en Magnificat Humanitas, el Papa León, a propósito también de lo que señalabas de estos grupos que aparecieron allí, decía algo que yo creo que hay que advertir y sobre lo cual hay que conversar, ¿no? Uh-huh. Y es que la inteligencia artificial, si bien no debemos caer en el error de demonizarla, no es mala en sí, ¿no? Para nada. Sin embargo, no es neutral. Claro. No es neutral. Y no es neutral porque ella puede tomar, dice ahí el Papa León, dice, no es neutral porque ella toma o puede tomar, no puede, sino que toma el sesgo de quien la financia, de quien la programa, ¿no? De quien está detrás, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado porque este sesgo también, conectándolo con el artículo, a ver si puedo hacer una relación. Por ejemplo, el artículo mencionaba cómo se estaba cargando con una constitución, una que estaba precisamente, que pertenecía que estaba en Anthropic ahora, ¿no? Una filósofa, que estaba a cargo de cargar a la IA de Claude con una gran constitución, ¿no? De 23.000 palabras, y donde había un componente ético fundamental. Y donde ahora precisamente estaba tratando como de que el aprendizaje fuera en la línea de una ética de la virtud aristotélica. Imagínate. Oye, es realmente sorprendente, ¿no? Sí. Pero ahí yo haría ver dos cosas, si quieres, para conversar. Una, bueno, pero que siempre se le está cargando con una determinada, por mucho que yo efectivamente valoro mucho, ¿no? La ética aristotélica y la aprecio genuinamente, ¿no? Pero bueno, dependerá cómo tú la cargues. Pero si tú puedes cargarla entonces con una ética estoica, con una ética kantiana, con una ética nietzscheana, y entonces siempre está ese sesgo, y que además plantea muchas preguntas. Una que tú me has hecho, ha aparecido 2 veces en la conversación inicial, y que tiene que ver con esto de la comprensión. ¿Puede una IA, porque, claro, por ejemplo, la ética de las virtudes aristotélicas supone algo tan básico como la frónesis, la prudencia. La prudencia. El discernimiento prudencial, que es un discernimiento prudencial donde precisamente se aplica una regla al particular y a las circunstancias en las cuales está el particular, ¿no? Un individuo, ¿no? Un individuo concreto. Sí. Pero, ¿de qué manera entonces precisamente una IA desencarnada, ¿no? puede incorporar un discernimiento prudencial acerca de las circunstancias en las cuales se moviliza una acción y que reclama de nosotros decisiones? Lo que tú estás diciendo me parece un tema clave. No sé si estos señores de OpenAI y todos estarán dispuestos a asumir esa pregunta, pero fíjate tú, estaba buscando acá, que la ilustración oscura, bueno, esta ilustración oscura, que tiene varios filósofos detrás, ojo, los filósofos están metidos en todas partes más de lo que uno cree, nació en Internet y ha sido adoptada por algunas élites de Silicon Valley, que es donde se está dando la pelea, o sea, donde se está dando el desarrollo de la inteligencia artificial, que rechaza los valores de la ilustración clásica, de la democracia liberal, ¿no es cierto? Entre las figuras intelectuales más importantes está, que había olvidado el nombre, el filósofo británico Nick Lang, y hay un bloguero, por eso no importa tanto, ¿no? Y ellos dicen que la democracia, tal como la conocemos ahora, es ineficiente y corrupta, y por eso el Occidente se ha corrompido, ha perdido sus valores, se ha degradado,
y sugieren que debe ser la sociedad administrada por corporaciones con una lógica de gestión empresarial y autoritaria para evitar esta decadencia en que estaríamos en Occidente. Y por eso que algunos leen y fue uno de estos señores a dar unas conferencias al Vaticano, no las dieron el Vaticano, sino que las dieron como provocando un poco al Papa, y ahí viene la respuesta, se adelantó. Y el Papa lanza la encíclica. Entonces hay un debate filosófico ahí, o una batalla cultural nueva, entre esta ilustración oscura y quienes todavía defienden los valores de nuestra ilustración. O sea, hay tema filosófico para rato. Sin duda, sin duda. Y eso se conecta también con uno de los... A propósito de la encíclica y lo que señalaba ahí, en este contexto de polémico y discusión soterrado, incluso donde hay distintas facciones, quizás no tan explícitas, que están allí polemizando, y no solo polemizando, sino que hay una cierta batalla cultural. Recordaba a propósito precisamente de una ideología muy potente al cual el Papa León le pone mucha atención, le dedica varias páginas, que es esto del transhumanismo, y el poshumanismo. El poshumanismo, sí. Lo menciono a propósito precisamente de lo que estás diciendo ahora, porque en estas ideologías aparece la idea de una concepción del hombre, del humano, que quiere eliminar toda la finitud, todo lo que el mismo Hölderlin, en los versos que tú estabas citando, que es precisamente eso de que quien se sobrepone al dolor crece, ¿no? Sí. Ese tipo de experiencias de la finitud del hombre y de la enfermedad y de la muerte, del ser para la muerte. Es donde prende el humano. Exactamente, ¿no? Y quieren ser eliminadas, postergadas bajo el concepto de longevidad. Creando una especie de superhombre. Estoy jugando ahí de nuevo, ahí te han metido filosofía, pero no sé si en el sentido nietzscheano no. Un superhombre que es un cyborg después, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y anulando, como tú dices, esa fragilidad y ese peligro propio de la existencia. Hölderlin, de nuevo, donde crece el peligro, crece lo que nos salva. Estos dirían no. Vamos a una civilización sin peligro, sin riesgo. Bueno, oye, hay un debate. Sí. Y la filosofía, en ese sentido, cumple un rol, ya no tanto como filósofos contratados qué importante que la filosofía se active en el mundo y que se meta en este debate, en esta conversación. Así es, sí. Y como ves, entonces, a propósito de la pregunta de cómo yo veía este fenómeno, de cómo se van introduciendo estos filósofos que están siendo contratados, que por lo demás ganan varios millones. Ganan más que los filósofos. ¿Qué tú y que todos los filósofos chilenos juntos? Bueno, yo lo miraría con precaución, sí, por lo que te estoy diciendo. Claro. Y habría que ver, ¿no? Por supuesto que no parece malo esto pero la verdad es que siempre sí hay un riesgo. Hay un riesgo, ¿no? Esas miradas no son... Tampoco la mía. O sea, yo estoy hablando desde un lugar. Piensa que Sócrates... Y yo lo declaro. Y Sócrates no cobraba. O sea, el primer filósofo no cobraba. O sea, y estos señores están cobrando emolumentos bastante significativos. Mira, Gita, cuando venía para acá, en el auto, pensaba precisamente lo que me estás diciendo. En la diferencia entre el Sócrates y los sofistas, ¿no? Sócrates no cobraba. Y los sofistas se caracterizan por cobrar. No vaya a ser... No quiero tampoco arriesgar demasiado lo que digo, ¿no? Pero no vaya a ser que quizás aquí haya un compromiso. La plata hay que cuidarla, ¿no? Ahora es cierto que esta fundación, para ser justos, ellos mismos declaran, ¿no? Estoy pensando en Helios, ¿no? IA, que ellos declaran que actúan con donaciones, ¿no? Y cuando fueron contratados por Antrópico, claro, lo hicieron gratis, dice. Pero hay que mirar con cuidado. Hay que mirar, hay que observar. Es interesante, se están moviendo las aguas, los filósofos salen de nuevo, el retorno de los filósofos a la República, diría alguien, no sabemos. Toda esta conversación tan interesante, que lamentablemente se nos fue el tiempo, tener que invitarte de nuevo a hablar de Calímaco y de otras cosas. Diego Honorato Errázuriz, académico, profesor de filosofía de la Universidad de los Andes. Toda esta conversación, como dije, fue suscitada por este artículo que pueden buscarlo en internet, La venganza de los licenciados en filosofía del New York Times. Pero Diego, creo que hay ciertas cosas que se han iluminado, hay otras que han quedado como preguntas. Bueno, esa es la gracia de la filosofía, que no da respuesta inmediata. Quiero agradecerte tu buena disposición a venir a conversar conmigo sobre este tema. A ti muchas gracias, Cristian, y a Radio Pauta por la invitación. Fue un gusto conversar contigo. Queridos radiovidentes, nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando a la misma hora, a las 7 de la tarde, vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Hasta mañana.